Entonces, bueno, específicamente lo que es inmunidad lo vamos a ver pero la otra semana. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es inflamación, un poquito de reparación de tejidos. Esta semana les tocan sus prácticas. Apendicitis y TBC. TBC. Ya. En apendicitis, ¿qué pasa? Una inflamación. El apéndice. Ya, hay un mecanismo ahí inflamatorio que, bueno, se puede explicar la fisiopatología por algo obstructivo. Sí. Bueno, pueden ser de diversas causas, ¿no es cierto? En la artritis o en la artrosis, que también van a tocar. Ya no han ido todavía. No, solo leí. ¿Cuándo les toca? Mañana. Llegué a apendicitis. En la osteoartritis hay un cambio degenerativo en el cartílago articular por diversos mecanismos que pueden ser mecánicos, inclusive inflamatorios, alguna noxa como, por ejemplo, microtraumatismos, por ejemplo, en pacientes o personas que hacen deporte muy jóvenes, tienen un factor de riesgo que pueden llegar a ser artrosis a edad mucho más temprana que el resto de la población. Entonces hay un mecanismo de daño a nivel del cartílago articular que va a desencadenar también en proceso inflamatorio y que nos va a llevar al daño del cartílago. Perdemos el cartílago por diversos mediadores como las metaloproteasas, por ejemplo, que también van a participar en la fisiopatología de otras enfermedades como la artritis reumatoide y van a generar daño porque vamos a perder ciertos tejidos en donde van a hacer acción estas sustancias. Adelante. Y el otro tema es tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es algo una patología infecciosa, pero como ustedes saben, las diferentes noxas, daños pueden ser entre algo interno, como cambios en el microambiente de la célula, o también agentes microbianos, en este caso la tuberculosis, ¿no? El micobacterio. En el caso del micobacterio va a generar también un proceso inflamatorio. Vamos a ver el día de hoy, ustedes ya tienen ahí sus diapositivas, algunas imágenes histológicas para recordar cómo se forma o lo que compone, mejor dicho, el granuloma tuberculoso, ¿no? Y esto es justamente a la acción y activación de diversas células que van a participar, ¿no es cierto? Y ustedes mismos han mencionado. Participan, bueno, monocitos que se pueden activar a macrófagos, posteriormente van a participar linfocitos. ¿Y por qué son importantes todas estas células en todo el proceso inflamatorio? Para formar un granuloma. ¿Un granuloma formaría para que los mantenga? ¿Por qué? Forma un granuloma de todo. ¿Y ahí eso para qué es? Para aislar, ¿no es cierto? Bueno, Aislar, en este caso, el agente patógeno y poder en algún momento eliminar. En realidad, estos mecanismos de defensa van a hacer lo posible en el caso de agentes patógenos para producir su lisis y eliminación, ¿no es cierto? Pero también tenemos ciertos agentes que producen daño que no necesariamente los podemos eliminar y se producen en un constante estímulo que nos va a llevar a la inflamación crónica y que nos puede conllevar a otros tipos de enfermedades. Entonces es importante el proceso inflamatorio por estos ejemplos porque nos van a ayudar un poco a la defensa y en algún momento a tratar de recuperar la homeostasis que pase de largo. ¿No? Este equilibrio en el cual se debe de mantener la homeostasis de las diversas células, tejidos, ¿no? Del microambiente para poder mantener un estado adecuado, ¿no? Vamos a ver entonces ciertos temas relacionados a la inflamación aguda, inflamación crónica, muy breve lo que es reparación de tejidos, y eso es importante porque nosotros debemos recuperar la integridad de nuestros tejidos luego de haber estado en algún proceso inflamatorio. Pero bueno, en algunos casos no llegamos a recuperar el tejido normal
pasamos a hacer ya cierta cicatrización o fibrosis, ¿no? Dependiendo obviamente el tiempo y la reacción del organismo. Entonces, la inflamación es una respuesta protectora, esencial para la supervivencia humana, lo que hemos estado mencionando. Se tiene el concepto en el cual pues, la inflamación nos va a ayudar como defensa, ¿no es cierto? Como protección, para poder mantener la integridad y regresar lo más pronto posible a la homeostasis. Por lo tanto, la inflamación es un proceso que nos va a ayudar a continuar con esto de la definición. Entonces es respuesta del sistema inmune innato a agentes lesivos. Remueve los agentes lesivos e inicia el proceso de reparación tisular. Tenemos la fase aguda, que va a presentar mecanismos que le permiten minimizar el daño, impidiendo la injuria y la infección al lesionarse en los tejidos. Y una vez que ya no está la noxa presente, o sea, el estímulo que está produciendo el daño, se debe mitigar la injuria para restaurar la homeostasis y la reparación del tejido lesionado. ¿Tienen, por ejemplo, alguna idea de en qué momento, en qué patología podemos agarrar de ejemplo para lo que es la reparación del tejido después de que se ha ido una noxa? Una quemadura. Una quemadura, por ejemplo. Sí. Haya habido un daño, de repente con altas temperaturas, algún líquido muy caliente, y puede generar daño a nivel de la piel, ¿no? Bueno, ya hay diversos tipos de quemaduras, etcétera, pero en ocasiones nosotros podemos recuperar, obviamente dependiendo del grado de la quemadura, la homeostasis, o de lo contrario no, porque el daño ha sido muy brusco, muy extenso, y de repente ya no nos podemos recuperar. Otro ejemplo, aparte de una quemadura, algo muy común que siempre nos pasa. Un corte, una herida, pasa de daño, ¿no? Nos hincamos, nos cortamos, y bueno, ahí hay un proceso en el cual tiene que haber activación de ciertas células para ir a la zona donde se va a dar la reparación. Y obviamente el sistema inmune actuar de manera de que tampoco esa barrera que se ha perdido en el caso de la piel, por ejemplo, o mucosas, sea, digamos, que puede ingresar en un patógeno adicional al daño en el tejido que se ha producido, ¿no? Por lo tanto, es importante este proceso de inflamación. Pero en ocasiones, dice, la inflamación no se puede controlar, se hace crónica, contribuyendo a una variedad enorme de enfermedades inflamatorias. Bueno, habíamos estado mencionando algunos ejemplos de noxas como quemaduras, ¿no? Cortes, heridas, ¿no? O las heridas punzocortantes que puede suceder. Pero en ocasiones la inflamación se puede producir por otros tipos de estímulos que no son de tan fácil resolución. Por ejemplo, ¿cuál? Que nos puede llevar de una inflamación aguda a una inflamación crónica. Tuberculosis. Sí, la tuberculosis en algún momento, si no tengo un buen mecanismo de defensa, podría llevar a una inflamación crónica. Sí. Depende, le puede apendicitis. La apéndice generalmente es un problema agudo que se resuelve en ese momento. Pero si no se trata en ese momento, ¿Perdón? pero si no se trata en ese momento y llega a ser apendicitis, ahí sería. Claro, lo que pasa es que ahí ya es una complicación de la inflamación aguda. Pero para llegar a la inflamación crónica, Ya. en el tiempo me refiero, porque esto es más agudo, esto es de días, semanas, la apendicitis no te va a durar No. algo de meses, años. Ya los herpes son un ejemplo de inflamación aguda, muy bien. Perdón, inflamación crónica. ¿Qué otro ejemplo tenemos? La enfermedad renal crónica, bueno, tiene que ver más con el proceso de defunción renal, pérdida de la función renal, que puede ser consecuencia de una inflamación crónica, sí, puede ser. Pero, ¿qué podría causar una enfermedad renal crónica, por ejemplo? Enfermedades autoinmunes.
las vasculitis, el lupus eritematoso sistémico puede dañar la función renal y llevar a una enfermedad renal crónica. En realidad, las enfermedades autoinmunes en general son un gran ejemplo de lo que es inflamación crónica. Y bueno, estas enfermedades, digamos, su estímulo generalmente es el microambiente. Pueden hacer, recuerden ustedes que hemos visto la semana pasada, estos cuerpos apoptóticos que se pueden mantener un cierto tiempo y actuar como probable antígeno y desencadenar reacción contra lo propio. O, por ejemplo, una mala eliminación de linfocitos autorreactivos. Los linfocitos ustedes conocen que van a producir anticuerpos contra lo extraño, que es lo normal. Pero en ocasiones estos linfocitos pueden tener una mala programación, digamos así, y empieza a hacer anticuerpos contra lo propio. Eso tiene que ser eliminado, ¿no es cierto? Ese tipo de células tienen que ser eliminadas. Se programa muerte celular, se va. Pero a veces se escapan y empiezan a producir anticuerpos. Eso pasa en las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Y empiezan a generar daño a nivel del tejido propio. En el caso de la reumatoide, lupus eritematoso sistémico, vasculitis, etc. Bueno, las causas de la inflamación, como se está mencionando, algunas de ellas tenemos infecciosas, bacterias, virus, microorganismos en general, y factores infecciosos como por ejemplo quemaduras, injurias físicas, cuerpos extraños. Los cuerpos extraños pueden producir también mecanismos, activar los mecanismos de inflamación. Bueno, tenemos también otros tipos de factores, como la parte de daño celular, también sustancias químicas que pueden producir. ¿Por qué dice glucosa? Porque la glucosa puede producir daño o inflamación. O la glucosa no produce, está mal ese ejemplo. Nosotros debemos mantener un equilibrio, una homeostasis. Entonces, los niveles de glucosa se deben mantener en unos parámetros, ¿no es cierto? Cuando se eleva y se mantiene por mucho tiempo, empieza a generar daño en los tejidos. Acuérdense de la glicosilación, etc. Diversos tipos de mecanismos por aumento de la glucosa. Entonces, tenemos diversos tipos entre lo infeccioso y lo no infeccioso como causa de inflamación. Bueno, entonces, como hemos visto, en una línea de tiempo podemos pasar de una inflamación aguda a una inflamación crónica, ¿no? Vamos a comenzar con algo que nos desencadena el daño y obviamente vamos a tener la activación de diversos tipos de células, ¿no? Al inicio vamos a encontrar la acción de células de la inmunidad innata, ¿no? Tenemos neutrófilos, tenemos células como los monocitos, que todavía no se diferencian, y que posteriormente, según la activación, podemos llevar a la cronicidad, ¿no? A cronificar, produciendo mayor daño del tejido, ¿cierto? Ahora, dentro de este daño del tejido, pueden deberse a problemas de tipo autoinmune, genético, porque las enfermedades autoinmunes tienen una base genética. Hay pacientes que tienen mayor predisposición a hacer este tipo de desorden que les mencionaba de células autorreactivas, o de falta de eliminación de las células autorreactivas, que nos van a conllevar a una inflamación crónica, ¿no? O a un mal barrido celular cuando se eliminan, o cuando hay muerte celular. Ustedes recuerdan que hay cuerpos apoptóticos, pero esto tiene que ser eliminado, ¿se acuerdan ustedes? Pero a veces falla ese mecanismo y esto nos puede conllevar a la inflamación crónica porque es un estímulo que está presente en ciertas áreas, ¿no? En ciertos tejidos. Eso, por ejemplo, se ve en la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico. Se
se detecta cuerpos apoptóticos que pueden haber pasado a este estado por acción, por ejemplo, de los rayos ultravioletas en ciertas células. Se mantienen por mucho tiempo estos cuerpos apoptóticos y empiezan a generar estímulo para reacción contra ciertos tejidos, ¿no? Es ahí porque en el lupus eritematoso sistémico se genera gran cantidad de anticuerpos contra varias estructuras celulares, contra la cromatina, contra el ADN, contra las histonas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Mecanismo de inflamación. Bueno, microambiente celular. Los procesos inflamatorios agudos y crónicos van a diferir, obviamente, de acuerdo al estímulo órgano mencionado. Sin embargo, tienen mecanismos fisiopatológicos básicos para la respuesta, ¿no? Se reconocen estímulos lesivos por receptores de patrones en la superficie celular, se activan las vías de señalización intracelulares específicas, van a liberarse mediadores o biomarcadores y se reclutan células inflamatorias. Por lo tanto, esto es un mecanismo por el cual, por medio de receptores, vamos a tener activación de señalizaciones, lo cual van a producir mayor cantidad de sustancias o mediadores que van a activar las demás células. Esto no pasa porque las células solas van a responder, no, tienen que tener una señalización, es una activación para que estas células puedan pasar del torrente sanguíneo al lugar o al tejido donde se ha producido el daño. Y eso es lo que vamos a ver en una diapositiva. Entonces, recuerden ustedes, la semana pasada estaban preguntando sobre ciertas sustancias que mencionamos como interleucinas. ¿Recuerdan ustedes? Y las interleucinas participan dentro del proceso inflamatorio. Pero para que se produzcan estas interleucinas tiene que haber una activación de vías de señalización intracelulares. Porque todo esto está presente pero de manera inactiva. Recuerden ustedes que muchas de las sustancias que se producen en el proceso inflamatorio van a estar inactivas de manera intracelular, pero posteriormente los mecanismos de señalización y diversos tipos de señalización van a activarse y posteriormente van a producir un efecto secundario, que en este caso puede ser activar mayor cantidad de células, como leucocitos, monocitos, y que los van a conllevar a mayor daño o reparación. Entonces tenemos como fase inicial reconocimiento del agente agresor, reclutamiento de los leucocitos. Posteriormente vamos a tener activación de los leucocitos, destrucción de la noxa, control de la reacción y reparación del tejido, ¿no? En ese orden. Primer contacto con el agente agresor. Los primeros que van a actuar ahí es leucocitos, tienen que llegar a la zona en donde se ha producido el daño. La eliminación de este agente agresor, se controla este tipo de reacción y debemos llegar a la reparación del tejido, que es la fase tisular orgánica o sistémica. Entonces tenemos estas fases importantes. ¿Y cómo reconocemos el daño? ¿Cómo nuestro cuerpo, nuestras células van a generar una respuesta ante un agente agresor? Por ejemplo, al Mycobacterium o cualquier otro agente agresor. ¿Qué tiene que pasar? Ya, eso es posteriormente, pero de inicio. De inicio. ¿Cómo yo voy a reconocer el daño? ¿Cómo mi piel va a saber que se ha quemado en un punto exacto? Ahí no hay antígeno, por ejemplo. ¿Cómo? ¿O cómo sé que hay una sustancia química que me esté irritando la piel en ese momento? O sea, luego se me va a poner roja, etc. ¿Cómo se...? Por medio de receptores. Los receptores presentes en diversos tejidos, en células de tejidos, van a ser los primeros que van a detectar esta noxa, este daño. Y obviamente pues se va a desencadenar ahí todas las diferentes señalizaciones, activación, que van a ayudar a desencadenar el proceso inflamatorio. Entonces, bueno, este es un esquema en donde cómo se podría reconocer el daño a nivel del epitelio, por ejemplo, ¿no?
Y que bueno, obviamente pueden haber diversos tipos de noxas que ya lo hemos estado mencionando anteriormente, que puede ser como alteraciones de temperatura, el pH es otro, por ejemplo, una alteración del pH nos puede provocar también un tipo de injuria, y la presencia de agentes patógenos, ¿no? Entonces, la presencia de agentes patógenos van a tener, digamos, una presencia especial en el cual van a activar a la interacción con ciertos receptores ante estos patrones moleculares de daño, los PAMs, y patógenos, perdón, y DAM son patrones moleculares de daño, ¿no? Son, digamos, las primeras señalizaciones en el cual van a tener una interacción con un tipo de receptor y en el cual van a empezar las señalizaciones para la activación de los diversos tipos de células. Entonces, este esquema nos dice, según el grado del estrés tisular, o sea, qué tanto daño está sufriendo en este caso este epitelio X, cómo pueden de repente activarse diversos tipos de respuestas, ¿no? Por ejemplo, acá en el estado basal tenemos un macrófago con un mantenimiento de la homeostasis tisular. Tenemos un macrófago que simplemente está en áreas de ciertos tejidos, como haciendo una pequeña guardia, ¿no es cierto? Y esto es lo que puede suceder. No hay ninguna noxa. En algún momento puede haber algún cambio, ¿no? De repente una quemadura o la aparición de algún patógeno que nos va a activar de repente estos macrófagos, leucocitos, etc. Y que obviamente van a llegar a la zona para recuperar la homeostasis. O de lo contrario podemos tener un proceso muy extremo con respecto al estrés celular que nos puede conllevar a necrosis, como ustedes la semana pasada hemos estado viendo, y que nos puede conllevar a procesos inflamatorios. Tipos de DAMs clásicos, patrones moleculares asociados a daño, ácido úrico. ¿Dónde vemos esto en ácido úrico? Lo normal, como siempre sepan ustedes, el ácido úrico debe tener un parámetro normal en nuestro cuerpo. A veces se eleva. El corte es entre 6 y 7. ¿Qué pasa si yo tengo 10 de ácido úrico? Ese ácido úrico va a depositarse, se va a cristalizar y se va a depositar en ciertas áreas, como articulaciones, tejidos blandos, y va a producir proceso inflamatorio. ¿Cómo se llama eso? Gota. ¿Ustedes han escuchado de la gota? La gota va a producir artritis, va a producir, si es que no se controla, acumulación de cristales de ácido úrico que se llama tofos. Es una sustancia blanquecina que puede aparecer en los codos, en los pabellones auriculares, en las rodillas, por acumulación de cristales de ácido úrico. Y esos son como objetos extraños que van a producir inflamación. Bueno, y otros cambios como daño del ADN, el colesterol produce inflamación. ¿Cómo? ¿En qué se describe el colesterol? Formación de arteriosclerosis. ¿Cómo? Formación de arteriosclerosis. Claro, en la fisiopatología de la arteriosclerosis hay un componente inflamatorio. ¿Y eso por qué se produce? Por ¿Cómo se llama? Los sanguíneos. ajá. Claro, se produce la placa ateromatosa, se producen ahí unas células espumosas que van a producir todo este proceso, a desencadenar el proceso inflamatorio que van a generar daño a nivel del vaso, ¿cierto? Etc. Bueno, tenemos algunos ejemplos ahí de patrones de daño. Bueno, y tenemos estos patrones de reconocimiento, receptores de reconocimiento de patrones que van a reconocer justamente estas moléculas que estamos mencionando, ¿no? Y que van a generar una señalización, una respuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, los PAMs son patrimonio de los patógenos, no de los huéspedes. Son esenciales para la sobrevida o patogenicidad del microorganismo. Y bueno, son estructuras invariantes compartidas por las clases de patógenos. Por ejemplo, tenemos los peptidoglicanos, los lipopolisacáridos, RNA, DNA, etc. Todos componentes de un agente microbiano
pueden ser los asociados a adelante. Asociados a patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no es cierto? Los PAMs. Dentro de los receptores hay una familia grande de receptores. Los más estudiados son los tipo TOL, son TLR. Esos tipo TOL tuvieron sus primeros estudios en moscas. Y es ahí en donde se evaluó estos receptores ante el estímulo de estos patrones, ¿no? Receptores tipo TOL, que hay una serie de clasificación. Ustedes lo ven ahí en la diapositiva. Vemos a nivel citosólico y a nivel de la membrana. Tenemos los tipos TLR1, TLR2, TLR5, TLR11 y también los citosólicos como los TLR3, 7, 8 y 9. Son receptores que van a interactuar con estos patrones moleculares. Lo importante es que ustedes conozcan que los principales receptores que van a reconocer estos patrones son los tipos TLR. ¿Ya? Y bueno, como ustedes saben, pueden existir receptores de manera no activa, pero ante la interacción de estos patrones moleculares van a cambiar su conformación y van a producir, pues en este caso, la activación de los receptores que van a conllevar, ¿no?, a una efectivización de la señalización intracelular, en el caso que fuera de membrana, ¿no? Entonces, ustedes saben, de repente esto lo han visto en química, cuando hay algún tipo de interacción con cambios a nivel del dominio, van a producir señalizaciones a nivel intracelular. Esto es un ejemplo nomás esquemático del cambio de conformación para la activación de los receptores y posterior señalización. Vamos a hacer ahí para poder llamar a sus compañeros. Aguirre, Alba, Amancio, Arango, Bartra, Casimiro, Conde, Duarte, Franco, Gómez, Martínez García, Mata, Quirós, Rojas, Collazos, CG, Sumaeta. Listo, cerramos la... ¿Qué tienen? ¿Exposición seguro mañana? ¿El jueves? ¿Ah? Mañana tiene exposición. No lo tiene. Ah, mañana sí. ¿En grupo de cuánto le dan? 3 y 4. 3 y 4. Bueno. Ya así les explicaron sobre las notas en práctica, ¿no? Ese día mencioné sobre algunos Portafolio, exposición de 8. evaluaciones por clase. Eso ya no hay, solamente sus evaluaciones en práctica, sus exposiciones, los casos clínicos. Y bueno, las discusiones de casos clínicos son cada cierto tiempo, Lo cual ustedes van a tocar ciertos temas según su docente que era competente. En el caso de la teoría, solo es la clase teórica y su examen parcial. Bueno, o sea, existe entonces la presencia de estos tipos de receptores, al momento que se producen estos tipos de digamos, de activaciones de los receptores, van a producir cierta cambio de conformación para la señalización y producción de mediadores. Acá estamos hablando de un ejemplo de RP, de estos receptores son
también los que están asociados al NLR, que también es una familia, ¿ya?, de receptores. Esto lo hemos visto también en lo que es activación, también en lo que es cuando hay activación de las caspasas, ¿no? Y la oligomerización de los diversos tipos de receptores NLR, que es otro tipo de receptor, puede producir activación de la caspasa 1. Recuerden que la caspasa 1 está como procaspasa 1 y posteriormente a la activación, dependiendo del estímulo, se van a activar estos receptores. El más descrito y el más estudiado es el NLRP3, que este es el que se estudió, por ejemplo, en el caso de gota, ¿no? En el caso de gota se estudió mucho la elevación del ácido úrico y cómo estos cristales pueden activar este tipo de receptor, NLRP3, y obviamente con la cascada de señalizaciones que estamos viendo aquí van a hacer la activación de la caspasa 1, que nos va a conllevar a una serie de liberación de, en este caso, interleucina, ¿no? Procesamiento y liberación de interleucina 1B e interleucina 18, liberación de proteínas intercelulares, liberación de complejos de inflamosoma y muerte celular por piroptosis, que es un tipo de apoptosis, ¿no? Entonces, la oligomerización de estos tipos de receptores NLR, que se han descrito varios, estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Van a producir la activación de la caspasa 1 y como consecuencia de esto conllevarnos a procesamiento y liberación de, en este caso, interleucinas que nos pueden producir mayor estado de inflamación, ¿no? Y obviamente mayor producción de inflamación. El inflamosoma está descrito en varias enfermedades inflamatorias, aparte de la gota, también se describe en espondilopatías inflamatorias o espondilitis anquilosante, entre esas, porque describen cómo esta oligomerización va a conllevar a la activación de la caspasa 1 y posteriormente producción de interleucinas proinflamatorias. Esto es algo más esquemático de lo que hemos estado conversando, ¿no es cierto? Lo que van a producir es la oligomerización de los dos receptores de NLR, en este caso NLRP3, por cristales, por ejemplo, que hemos estado hablando del ácido úrico, pero pueden ser productos materiales, etc., por especies reactivas de oxígeno. Produce la oligomerización. Recuerden que la caspasa va a estar presente como procaspasa, pero esta oligomerización, interacción entre las diversas vías de señalización van a producir la actividad o la activación, ¿no?, de la caspasa 1, que nos va a conllevar, en este caso, por ejemplo, con asociación de la prointerleucina 1 beta a su activación de esta interleucina y que nos va a conllevar a la inflamación aguda. Esa es la manera en la cual todas las vías de señalización nos va a conllevar a producción de mediadores. ¿Y qué hacen estos mediadores? Ya hemos conversado también la semana pasada. Ustedes reconocen la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral. Tienen acciones a nivel local y sistémico, que ahora vamos a repasar. ¿Se acuerdan alguno de ellos? Sí. Creo que les vino en su examen de, ¿cómo se llama?, diagnóstico. Preguntaron sobre algunas interleucinas, me parece, o a qué nivel se acciona. Bueno, las vías de señalización que les hemos mencionado de manera general están aquí para que ustedes recuerden. Tenemos la NF-kappa beta, la MAPK y la JAK-STAT, ¿ya?, que son las mayormente estudiadas. Bueno, tenemos muchas vías de señalización, moléculas de señalización que van a participar. No es el objetivo que ustedes aprendan toda la vía de señalización, porque aún participan infinidad de moléculas que se activan, pero sí obviamente la acción, ¿no? La NF-kappa beta, transcripción de proteínas, o sea, mediadores inflamatorios. En el caso del MAPK, proliferación celular, y el JAK-STAT, transcripción de proteínas, que es, obviamente van a producir mayor cantidad de mediadores interleucinos. Y estas vías son importantes a ustedes cuando vean la parte terapéutica, cuando se desarrollan medicamentos para bloquear estas vías, ¿no? Hemos llegado a tal
grado de desarrollo a nivel tecnológico que podemos inhibir estas vías para evitar que se produzcan justamente estas interleucinas inflamatorias. Por ejemplo, actualmente, ustedes no sé si han escuchado sobre medicamentos biológicos y moléculas pequeñas que se utilizan en el tratamiento de enfermedades inflamatorias, como por ejemplo hay un medicamento que se llama baricitinib que puede actuar a nivel de esta vía. Ya que está, la elimina y ya no se produce interleucina. Y si ya no se produce interleucina, no tengo inflamación. Por lo tanto, mi paciente no va a tener dolor, no va a tener artritis, etc. ¿No? Entonces, por eso es importante conocer estas vías. Bueno, con respecto a la activación de las vías, en este caso tenemos, en el caso de la NF-kappa beta, por acción de la interleucina 1, del factor de necrosis tumoral, ¿no? A desencadenar diversos tipos de proteínas en activación para producir mayor cantidad de citoquinas inflamatorias. Recuerden que la activación de las interleucinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, van a actuar sobre estas mismas vías de señalización para producir mayor cantidad de citoquinas inflamatorias. Entonces, y esta es la vía del JAK está para también producción de interleucinas. Liberación de mediadores inflamatorios, expansión de la respuesta. Entonces, ya hemos visto, se activan por medio de patrones moleculares, que pueden ser de daño, que pueden ser a nivel de patógenos, y estos van a producir activación de varias vías de señalización y que van a conllevar como consecuencia liberación de proteínas proinflamatorias, citocinas, etc. ¿Correcto? ¿Y ahí qué pasa luego? Estas citocinas obviamente se van a liberar, van a estar, pueden tener un efecto sistémico, pueden tener un efecto local. ¿Cuál sería un efecto local de las interleucinas? O de las citoquinas, para ver en general. Un efecto local. Del tejido, del mismo tejido. Que es seguir activando otras células. Voy a seguir activando más, o sea, como reclutamiento, por ejemplo. Yo necesito mayor defensa, entonces libero una interleucina X y voy a llamar mayor cantidad de leucocitos, un monocitos para que se activen a macrófagos, etc. Y una respuesta sistémica, ¿cuál sería? La fiebre, o en tal caso producción de mediadores que me lleven algún tipo de defensa, en este caso sería mediadores que van a producir dolor, ¿no es cierto? Entonces, esos son los mecanismos por el cual nos van a conllevar a la defensa. Algunos mediadores inflamatorios que se han estado mencionando, ¿no? Bueno, este es un gráfico, un esquema para hablar sobre los tipos de daño que pueden conducir, obviamente, a la producción de ciertos mediadores inflamatorios, citoquinas, etc. ¿No? Como agentes microbianos. ¿Qué es la disbiosis? Porque hay disbiosis, daño tisular y dismetabolismo. Desequilibrio es una pérdida de la bacteria que tenemos en Ya, es una pérdida. ¿Tú qué dices? desequilibrio de los microorganismos. Claro, nosotros tenemos una flora intestinal, anteriormente sí la llamábamos, pero sabemos que existe un grupo de microorganismos que es una flora natural en este caso de la parte intestinal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un desequilibrio entre esta cantidad, digamos así, de estos microorganismos contra, porque también tenemos agentes patógenos ahí que obviamente pueden estar en un desequilibrio y producir una disbiosis. Esto se ha descrito, la disbiosis, como un gatillo, como noxa de varias patologías. Por ejemplo, hay muchas enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Entre otras también. Por ejemplo, la las espondilopatías inflamatorias también se ha descrito esta disbiosis. Y en fin. Bueno, y el dismetabolismo, son alteraciones como la diabetes, por ejemplo, o el mismo caso del ácido úrico, porque eso también es un problema metabólico, nos puede producir un tipo de daño. ¿No es cierto? Entonces, siempre nosotros, ante los diversos
tipos de daño vamos a producir mediadores inflamatorios. Y dentro de estos mediadores inflamatorios tenemos pues, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6. Y que lo normal es que esto esté en equilibrio por mediadores antiinflamatorios, interleucina 10, los glucocorticoides endógenos y el TFG-beta. O sea, tiene que haber un equilibrio que ustedes saben que hay mecanismos reguladores y estos mecanismos reguladores van a inhibir casos de homeostasis, la producción de estas interleucinas, pero ante estímulos continuos, noxas, vamos a aparecer mayor cantidad de concentración de estos tipos de interleucinas a factores de necrosis tumoral y que nos van a conllevar a toda la cascada que hemos estado hablando, que pueden producir a nivel local acciones, mayor producción de quimoquinas, quimiosinas, mayor producción de prostaglandinas, que nos va a conllevar a las manifestaciones. La prostaglandina, ustedes saben que cuando se produce va a tener unas manifestaciones, que es lo que nosotros percibimos como dolor, ¿no es cierto? Inflamación en algunos casos, y es ahí en donde actúan pues, los medicamentos que conocemos. ¿Cuáles son esos medicamentos que nos van a inhibir ciertas cascadas de la leucina? Y bueno, en cierta parte los glucocorticoides más arriba. Entonces, esto nos va a conllevar a producción sistémica también. Respuesta sistémica. Interleucina 6, mayor producción de proteínas de fase aguda, hepático, y que nos pueden amplificar la respuesta a nivel sistémica de la inmunidad innata. Y a nivel celular vamos a tener mayor reclutamiento de leucocitos, mayor supervivencia de estos leucocitos que tienen que actuar a nivel de donde se ha producido el daño, mayor amplificación de la respuesta inmunidad innata y activación de la respuesta adaptativa cuando sea necesaria. Entonces, hemos estado hablando de cómo se inicia este proceso inflamatorio que tiene que ver con los patrones moleculares, que puede ser de daño o de... No, resulta, cuando dijo mi compañero sobre que eran AINES, y si es alérgico a los AINES, ¿qué sí, es alérgico a los AINES. Puede usar los glucocorticoides. Dentro de esa cascada hay una vía que el glucocorticoide nos puede inhibir, por esto lo vamos a ver. Pero de lo contrario, no podemos utilizar AINES. Ahora, si hablamos farmacológicamente, ustedes recuerdan que los AINES tienen familias. No me acuerdo yo ahorita las familias, de todas las familias de los AINES, pero son subgrupos, ¿no? El ibuprofeno pertenece a un subgrupo, dentro de diclofenaco pertenece a otro subgrupo según su formación química. ¿Paracetamol también? ¿Cómo? ¿Paracetamol también? El paracetamol también. Entonces cuando uno hace alergia a un grupo, o a un subgrupo. No necesariamente voy a hacer alergia a todos. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es un poquito difícil a veces de... No, yo te voy a dar no te doy el otro, a ver si haces alergia, porque de repente haces alergia a dos familias. Es difícil a veces el manejo. ¿Alguien acá es alérgico a los AINES? ¿Ah? ¿Nadie es alérgico a los AINES? ¿Tú eres alérgico? Sí. Entonces, el tratamiento de enfermedades inflamatorias con AINES es difícil. Paracetamol sí puedo tomar, pero es que es diferente. Sí. Ya. Que no tengas Esto es con respecto. ketorolaco ni ibuprofeno. ¿De verdad? Eso es. Pero paracetamol también tiene... Bueno, esto es como una segunda parte de lo que se va a ver posteriormente. Esto con respecto a cómo, pues, las interleucinas mencionadas 6, interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, va a tener efectos sobre diversos tipos celulares que nos van a conllevar a producción de proteínas de fase aguda, ¿no? Como la alfa-1 antitrypsina, el PCR, también nos va a conllevar a diversos tipos de sustancias producidas a nivel celular, como la fibronectina, etc., el fibrinógeno,
Y esos nos ayudan a medir, por ejemplo, cuando nosotros vamos a pedir en algún momento exámenes de laboratorio, vamos a medir esto, ¿no? Vamos a medir, por ejemplo, en alguien que está con un proceso inflamatorio X, si es que está elevado o no el PCR. Recuerden ustedes que el PCR se va a elevar a nivel hepático, la producción hepática, y eso yo lo puedo medir. Y puedo decir que sí hay un proceso inflamatorio. O sea, entonces, recuerden que toda esta cascada, producción de citoquinas, mediadores, nos tienen que llevar a lo que es la reparación del tejido y también nos va a conllevar a la eliminación del patógeno si fuera el caso. O sea, recuerden que yo tengo que hacer la opsonización, marcar al patógeno y destruirlo, ¿no? Entonces eso es lo que ella habla como inmunidad humoral innata. Reconozco el patógeno, voy a hacer la opsonización con ayuda del complemento, ¿no? Que son moléculas proteínicas que van a actuar para señalización de ciertos patógenos para su eliminación. ¿Correcto? Bien. Entonces, en resumen, ese es un cuadro de lo que hemos mencionado sobre las citocinas inflamatorias, ¿no? Dónde se producen y las principales acciones que puede ser tanto a nivel sistémico como a nivel local, ¿no? Volvemos a repetir, factor de necrosis tumoral se produce a nivel de macrófagos, mastrocitos, linfocitos, ¿no? Va a estimular la expresión de moléculas de adhesión endotelial y secreción de otras citocinas para efectos sistémicos. La interleucina 1, efectos similares al de factor de necrosis tumoral, participación en producción de fiebre. Interleucina 6, efectos sistémicos como producción de respuesta de proteínas de fase 1, ¿no? A nivel de plata, etc. Y a nivel de la inflamación crónica vamos a tener otro tipo de citocinas como la interleucina 12 y la interleucina 17 y que nos van a conllevar a el aumento, la continuación de la respuesta inflamatoria. En el caso de la interleucina 12, aumento de la producción de interferón gamma y la interleucina 17 para reclutamiento de neutrófilos y monocitos. La interleucina 17, por ejemplo, ha sido bastante estudiado en muchas patologías y pues nos va a conllevar a este reclutamiento de neutrófilos y monocitos a mayor daño tisular. Por ejemplo, eso se ve en las vasculitis, se ve en la psoriasis también. La psoriasis es un problema inflamatorio autoinmune de la piel y que por producción de estas interleucinas nos lleva a un proceso crónico, inflamatorio crónico, y que puedo yo bloquear la acción de la interleucina 17 y evitar el proceso inflamatorio. Estoy ya hablando de la parte de uso terapéutico. Mediadores. Dentro de los mediadores tenemos en la inflamación aguda producción de histamina, complemento de nutrientes que nos aumenta la permeabilidad vascular. A nivel de vasodilatación por efectos del óxido nítrico, de la prostaglandina. Las prostaglandinas, como ya hemos estado mencionando, que nos van a producir su aumento en la producción genera dolor, ¿no? Adhesión de leucocitos como leucotrienos, factor de necrosis tumoral, complemento, quimiotaxis por acción del complemento y de leucinas, fragmentos de fase 1, interleucina 6, 1, factor de necrosis tumoral, fiebre, factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Y en la inflamación crónica tenemos entonces que ciertas citocinas como la interleucina 17, el interferón gamma, la interleucina 23, la interleucina 1 van a activar mayor cantidad de linfocitos en macrófagos de los que ya han participado en la fase 1. Entonces es mayor reclutamiento de mayor cantidad de células y es por eso que se mantiene en el tiempo el efecto inflamatorio, ¿no? Y llega a ser inflamación crónica como en enfermedades autoinmunes. Entonces
el complemento es importante, el sistema de complementos es un conjunto de proteínas que se pueden activar de diversas vías, como la vía alternativa por acción netamente de un patógeno, o la vía clásica que se puede activar, como está en el ejemplo, por presencia de anticuerpos, o la vía de la lectina, ¿no? Que se activa por presencia de lectina la madre. Esto obviamente va a ser una cascada que va a decidir varios tipos de proteína, pero que nos va a conllevar a la activación de lo que es el C3b, en este caso, que es una manera de señalizar al agente microbiano y que posteriormente nos puede conllevar a la formación de complejos de plaqué de membrana para la posterior lisis. Esto es una manera en la cual pues nosotros, gracias al complemento, podemos eliminar ciertos patógenos. Y bueno, también tenemos, gracias a la activación del sistema de complemento, también el reconocimiento para la fagocitosis. Y también vamos a activar ciertas células, ¿no? Activación de leucocitos para destrucción de microbios por estos mismos. Estos son mecanismos en el cual nosotros vamos a reconocer al agente patógeno para poder eliminarlo mediante fagocitosis, mediante lisis. Bueno, habíamos estado hablando sobre toda la cascada, ¿no? Que tiene que ver con las prostaglandinas, producción de prostaglandinas. Y bueno, recuerden ustedes que esta cascada tiene diversos tipos de ramas, por decirlo así, dependiendo de su activación, ¿cierto? Tenemos entonces a nivel de los fosfolípidos de la membrana, ¿no? Que se puede producir mediante acción de fosfolipasa, la producción de ácido araquidónico, y que de aquí podemos obtener las dos vías, de la ciclooxigenasa y de la 5-lipoxigenasa, y que según obviamente los diversos tipos de prostaglandinas y leucotrienos que se van a producir van a tener efectos, ¿no? Como por ejemplo tenemos la prostaglandina I2, que causa vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria, el tromboxano A2, que produce vasoconstricción, favorece la agregación plaquetaria, y la D12E2, que puede producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Con respecto a la vía de la ciclooxigenasa. Y tenemos también, entonces, efectos, ¿no? A nivel sistémico y localizados de estos mediadores de la inflamación. Con respecto a lo que nos preguntaba su compañero, que es parte farmacológica, nosotros vamos a actuar a nivel de la ciclooxigenasa con los AINES, por ejemplo, ¿cierto? Porque voy a inhibir, bueno, recuerden que hay COX-1, COX-2 también, pero si yo no puedo dar medicamentos porque hay una reacción a estos, puedo inhibir a nivel de las fosfolipasas. Y la fosfolipasa es con corticoides, glucocorticoides sintéticos, prednisona, etc. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la COX-1 y la COX-2? Eso, la COX-1 y la COX-2 tienen relación con efectos a nivel de farmacológico. Los inhibidores de la COX-1 y la COX-2 tienen que ver con tipos de acciones. ¿Conoces algún fármaco que inhibe la COX-1? ¿Alguien recuerda sobre la COX-1? El paracetamol, por ejemplo, inhibe la COX-2, Son como vías, ¿cierto? Yo puedo inhibir el lado de COX-1, el lado de COX-2 o los dos. Generalmente los fármacos predomina uno, no es que voy a ir solamente a inhibir la COX-1, puedo predominar en cualquier lado. Se ha descrito actualmente ya nuevos fármacos exclusivamente de la COX-2 como los COPSIB, ¿no? Los COPSIB están para la COX-2. Bueno, tenemos otros ejemplos como el ácido acetilsalicílico. ¿En qué lo usamos el ácido acetilsalicílico? La aspirina es el ácido acetilsalicílico, pero ¿en qué lo usamos? ¿Ah? Fiebre. Ya sí, lo usamos en fiebre. ¿Qué más? Para el dolor también lo puedo usar, ¿no es cierto?
¿Qué más? Ya, ¿qué más? Para algo más frecuente que lo van a ver ustedes en el curso fisiopático. ¿Ah? Exacto. El problema cardíaco se usa actualmente como un preventivo, el ácido acetilsalicílico. Ahora vamos. Justo tiene relación con lo que ustedes mencionaban, creo que su compañero mencionó, sobre la placa ateromatosa, la parte. Ahí hay un proceso inflamatorio y el ácido acetilsalicílico nos previene, nos va a prevenir infartos justamente por este tipo de acción, ¿no es cierto? Bueno, y la indometacina se usa también, pero es muy gastrolesiva. ¿Por qué son gastrolesivos? Justamente hablando de esto. Porque esto de los COX-1 generalmente, COX-2 también está escrito. ¿Ah? Creo que al implementar las proteínas es lo que hace que pierda la mucosidad. Exacto. Porque a nivel de la mucosa tenemos prostaglandinas, que son los que nos van a ayudar a la protección. Si yo inhibo esto de manera farmacológica, pues obviamente voy a tener menor barrera. Y puedo conllevar a problemas de repente de úlceras, etc. Muy bien, entonces tenemos dentro de las fases de la inflamación aguda que obviamente tenemos que, como ya les dije, llevar al leucocito al área donde se ha producido la lesión. Y esto es, pues, obviamente por acciones de ciertas proteínas. Las proteínas que nos van a ayudar al reclutamiento de los leucocitos a producir, tanto a nivel del endotelio, de la zona tisular, o sea, donde se ha producido el daño, y la activación de estos leucocitos y de macrófagos, mastocitos, para que tengan su acción, ¿no es cierto? Entonces tenemos, en primer lugar, que se va a producir una vasoconstricción por acción de la endotelina, ¿no? En la zona donde se ha producido el daño. Posteriormente, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Después de esto, a la éstasis. Luego la marginación. Posteriormente el rodamiento. El rodamiento es lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Como un esquema en el cual, por activación de ciertas proteínas entre el endotelio y la superficie del leucocito, va a haber una adhesión. Entre estas tenemos las selectinas, ¿no? Que van a producir un acoplamiento, digamos, que en el inicio puede ser débil y posteriormente de alta afinidad. Es decir, se va a pegar con mucha más fuerza. Y esto va a conllevar a, obviamente, activación también de otros tipos de proteínas, como las integrinas, ¿no? La lesión endotelial se va a producir a nivel de integrinas, como la ICAM, la LFA, etc. Y posteriormente la migración a través del epitelio por diaperesis, por otros tipos de integrinas, como el PCAM, como lo estamos viendo, ¿cierto? Y posteriormente ya vamos a ver, pues, la acción, en este caso, del macrófago, en el cual va a producir quimiosinas para poder hacer efecto contra, en este caso es un agente microbiano, y producir su lisis posterior. Entonces tenemos una participación del... ¿Quiénes participan? ¿Qué células participan? ¿Linfocitos? Ya, linfocitos, macrófagos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Pero quién más? ¿Quién se tiene que activar ahí para que se pegue y pueda hacer la diaperesis? El endotelio. ¿Ya? El tejido en este caso tiene que activarse, tiene que producirse las selectinas y posteriormente las integrinas, porque de lo contrario no va a ocurrir, pues, la migración y no voy a llegar, en este caso, a eliminar el agente patógeno. Por eso es que cuando ustedes vayan ya de acá en adelante a estudiar las diversas patologías, donde se asientan, digamos, las primeras respuestas inflamatorias, por ejemplo, la artritis reumatoide en la membrana sinovial. ¿Dónde se asienta a nivel de la aterosclerosis? A nivel del endotelio del vaso sanguíneo. Inflamación. Se tiene que activar, en este caso, todo el proceso inflamatorio mediante señalizaciones, en este caso, de proteínas, en el cual nos vamos a llevar a que
en este caso el macrófago, pueda entrar. Activación de leucocitos, control de la NOx. Paso 1 y 2. Bueno, acá estamos un poco sobre el reconocimiento, un poco de lo que hemos estado hablando anteriormente con respecto a reconocimiento del agente patógeno. La fagocitosis tiene que haber un reconocimiento, publicación de los microbios, ¿cierto?, a nivel de la membrana del fagocito, y que posteriormente se va a, puede haber reconocido, ¿no?, el agente microbiano, producir el fagosoma y con producción de las enzimas lisosomales, conllevar a la producción interna dentro de estos lisosomas a la producción de especies reactivas de oxígeno para la eliminación de estos agentes microbianos. Entonces, quiero la netosis, porque la netosis está descrita en mucha fisiopatología de varias enfermedades. La muerte de los neutrófilos. ¿Es la? Muerte de los neutrófilos. Ya, pero ¿por qué es importante? Sí, ahí la célula estrella es el neutrófilo. Puede ser porque el agente lesivo ya ha sido eliminado. Sí, ya no hay agente lesivo, pero ¿por qué se produce la netosis? Ahí va a haber una liberación de unas mallas de fibrina Las trampas. y que van a producir, digamos, la liberación, por eso se ve la foto así, pero se produce por liberación de mallas de fibrina a nivel de liberación del neutrófilo, va a producir estas mallas de fibrina, y que esta malla de fibrina va a conllevar a mayor producción de inflamación. ¿Ya? Estas proteínas van a producir mayor cantidad de inflamación. Esto, por ejemplo, se ve en vasculitis, sobre todo vasculitis de pequeños vasos. También se ve en artritis reumatoide. Y esto conlleva el círculo vicioso de permanecer en inflamación crónica. No hay control de esto, y el neutrófilo sigue liberando estas mallas de fibrina y produce mayor inflamación, que nos va a conllevar al círculo vicioso de permanecer en el proceso inflamatorio para siempre, ¿no? Si es que no damos tratamiento. Bueno, esto es casi lo mismo que hemos estado conversando, ¿no? Acciones locales y sistémicas de las citocinas de la inflamación, para poder repasar. Inflamación local, ¿no es cierto? Tenemos a nivel de células endoteliales, producción de interleucinas, de factores de necrosis tumoral, que nos va a conllevar a la producción de moléculas de adhesión, aumento de la permeabilidad. Eso es lo primero que sucede, ¿no es cierto? Posteriormente vamos a tener activación de los leucocitos con mayor cantidad de producción de quimiosinas para mayor atracción de células. Los efectos protectores sistémicos, bueno, acción de interleucina 1, 6 y factores de necrosis tumoral para la producción de fiebre. A nivel de hígado, la acción de interleucina 1 y 6 para la producción de reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, ¿no? Y a nivel de la médula ósea, necesitamos, como estamos en reclutamiento, necesitamos mayor cantidad de células. Necesito producir mayor cantidad de células sanguíneas. Entonces tiene un efecto a nivel de la médula ósea, ¿correcto? Y bueno, los efectos sistémicos, gasto cardíaco bajo, factores de necrosis tumoral, células endoteliales y en vasos sanguíneos, vamos a tener aumento de la permeabilidad, formación de trombos, factores de necrosis tumoral y mayor resistencia a la insulina. Como estamos viendo aquí por ejemplo ya estamos viendo qué nos podría producir. Mire, hemos estado hablando desde la parte celular, toda la activación, llegamos a la producción de interleucinas y estamos viendo ya algunos efectos patológicos. ¿Qué nos puede producir la acción del factor de necrosis tumoral con un gasto cardíaco bajo? ¿Cómo se manifiesta eso en el paciente? Vamos a recordar un oficio. Es importante el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Tiene que tener una cantidad. 5 litros. ¿Cuánto tiene que ser la cantidad? 5 litros. Ya, 5 litros. Voy a hablar en porcentaje, pero está bien, 5 litros. Pero, iba a hablar sobre el gasto efectivo, pero está bien, ya 5 litros. Entonces, ¿qué pasa si baja? ¿Qué pasa si no, la bomba no manda lo requerido por el cuerpo? ¿Cómo se puede manifestar eso? Claro,
Una de las respuestas es mayor efecto bomba, que es contracción, mayor contracción, ¿no es cierto? Puede haber taquicardia, puede haber Shock al inicio. cardiogénico. ¿Ah? Shock Shock, cardiogénico. ya, sí puede ser. ¿Qué otras cosas pueden manifestarse con gasto cardíaco bajo? ¿No puede desmayar con gasto cardíaco bajo? Puede ser una manifestación. No está llegando sangre arriba. Tengo un gasto muy por debajo de lo que yo necesito. Entonces sí, puedo tener problemas de oxigenación a nivel cerebral. ¿Qué más? Puedo tener Palidez. palidez, sí, claro, palidez, sudoración, porque son manifestaciones simpáticas. ¿Qué más? Hay factores simpáticos, parasimpáticos, pero ¿qué más nos puede llevar un gasto cardíaco bajo? Puedo tener un problema de infarto. Sí, porque nos va a llegar a nivel de las coronarias la cantidad necesaria y ese tejido muscular que necesita contraerse no tiene la cantidad de oxígeno necesaria, va a hipoxia, ¡pum!, se para. ¿Cierto? Entonces, bueno, y obviamente es un gasto cardíaco bajo, también me puede producir hipotensión, o sea, etc. En el tiempo. Y a nivel, por ejemplo, de células endoteliales, una producción de trombo. ¿Cómo se puede manifestar trombo a nivel clínico? Trombo es un coágulo que está obstruyendo el flujo normal de sangre. Lo puede obstruir todo, eso ya está completamente sin río sanguíneo. Pero eso, ¿cómo se manifiesta? Hipertrofia del músculo cardíaco, el título. Claro, podría ser para tratar de vencer el obstáculo, sí. Pero a nivel periférico, Gangrena. puedo tener cambios de coloración. Por ejemplo, si tengo un trombo a nivel del miembro inferior, puedo tener frialdad, ¿no es cierto? O inflamación, cambios de coloración, porque justamente no hay un riego sanguíneo adecuado, ¿no es cierto? Y bueno, acción por resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? ¿Qué pasa si yo no tengo acción de la insulina? ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? ¿Qué hace la insulina? Reduce los niveles de glucosa. Reduce los hipoglucemias. Reduce los Ya, niveles de pero glucosa en sangre. ¿cuál es la acción? Sí, es hipoglicemiante. O sea, hace que la célula pueda, Anabolismo. claro, pueda hacer entrar, digámosle así, la glucosa para la producción de energía, ¿correcto? Si tenemos resistencia a la insulina vamos a tener problemas, ¿no? Esa glucosa, recuerden ustedes, ahí hay una acción molecular, no voy a tener efecto, no voy a tener energía y voy a tener mayor cantidad de glucosa en torrente sanguíneo y que me va a conllevar a los efectos en el caso de problemas crónicos en la diabetes, ¿no? Como la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, entre otros. Entonces hemos estado hablando desde lo celular, la parte interlucina, cómo cambios pueden producir a nivel de órganos, sistemas y cómo la manifestación clínica tiene una explicación de base molecular, ¿no? Entonces, efectos locales y sistémicos de los mediadores, casi lo mismo. Hemos estado hablando, tenemos activación de los nitrófagos, ¿no? Con efectos locales, fibroblastos, leucocitos, endotelio. A nivel de fibroblastos, proliferación, síntesis de colágeno, esto lo podemos ver, por ejemplo, ante reparación de tejido. Los leucocitos por activación, mayor cantidad de citocinas que nos va a conllevar a mayor reclutamiento de leucocitos. Y a nivel del endotelio por expresión de moléculas, que ya hemos estado hablando. ¿Cuáles son las moléculas para adhesión? Integrinas, Selectinas, integrinas, PK. Ya está. Esos son tipos de moléculas. Producción de interleucina 1 para la activación del endotelio, para mayor reclutamiento también. Y producción procoagulante. Tiene que haber una producción procoagulante en este caso. Y bueno, tenemos efectos sistémicos como aumento de sueño, disminución de apetito, leucocitosis, fiebre. ¿Por qué se produce la leucocitosis?
Leucocitosis es aumento de la cantidad de leucocitos. Leucocitos en la sangre. Generalmente es hasta 7.000, 8.000, 10.000 en algunos casos. Pero si yo tengo 20.000, ¿Indica alguna presencia de infección? un proceso inflamatorio. Recuerden que hemos visto que tiene acción a nivel de la médula ósea. Y yo necesito mayor cantidad de células, por lo tanto, producción de leucocitos. Mayor producción de leucocitos a nivel de la médula ósea, y obviamente van a salir a muy temprana, o células muy muy jóvenes, y eso yo lo puedo ver en un prótotipo, ¿cierto? Entonces yo puedo haber leucocitosis en un problema inflamatorio que puede ser infeccioso, o sea, ya tiene la explicación. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio que me está generando aumento de interleucina 1,6 y factores de necrosis tumoral que me hace que aumente en la médula ósea la producción de leucocitos. Bueno, y la inflamación tiene que resolverse, ¿no? Porque de lo contrario va a persistir y seguimos con inflamación crónica. Entonces tenemos algunos efectos aquí que tienen relación con la continuidad de la inflamación. Lo ideal es que después de la acción de ciertas células, obviamente, como hemos estado hablando, por acción de leucocitos, estos leucocitos de diversos tipos, como en el caso del neutrófilo, pueden producir estas mallas de fibrina que pueden conllevar a la continuación, como les mencioné, del proceso inflamatorio, o de lo contrario puedo llevar a eliminación, ¿no es cierto?, en el caso de estas células que pueden entrar a apoptosis, puedo llevar a la eliminación de esos cuerpos apoptóticos, o de lo contrario voy a tener activación de macrófagos, ¿cierto? Y la activación del macrófago es importante porque dependiendo del tipo de activación del macrófago nos va a conllevar a ciertas consecuencias que vamos a ver posteriormente y que nos pueden ayudar a la reparación del tejido o al proceso inflamatorio en sí. Y la reparación del tejido nos puede conllevar a la aparición de fibrosis por producción de fibroblastos. Bueno, esto ya es patología, ¿no? Tipos morfológicos de inflamación aguda, esto es para recordar un poquito por ahí hay unos cortes fisiológicos para recordar. Claro, ustedes saben que lo que hemos estado hablando es la parte molecular, ¿no es cierto? Pero anteriormente se describía, gracias a la histología o histopatología, los diversos tipos anatomopatológicos de la inflamación. Y esta es una clasificación de 1926. O sea, tenemos inflamación serosa, que se caracteriza por presencia de exudado acelular y se llama derrame. Ejemplos: ampollas cutáneas por quemaduras, ampollas por infección de espiral. Inflamación fibrosa, presencia de fibrinógeno extravasado en espacios extracelulares, por ejemplo, la pericarditis fibrinosa. La inflamación supurativa, que es la presencia de exudado con neutrófilos y células necrosadas, que en este caso se puede ver en una pieza anatomopatológica de apendicitis supural aguda. Y la inflamación ulcerativa, que es la presencia de defoliación celular, ¿no?, en tejido necrotizado, que puede ser característico de glucosa bucal, intestinal o genitourinario, por ejemplo, en la úlcera bucal. Entonces son descripciones de inflamación de tipo anatomopatológico. Algo de recuerdo. Inflamación crónica. Bien, inflamación crónica, pues después de que no se ha resuelto el proceso agudo, vamos a continuar en el círculo vicioso de seguir produciendo interleucinas, recluto mayor cantidad de linfocitos, genero mayor cantidad de activación de macrófagos, etcétera, etcétera, mayor producción de neutrófilos que me van a generar netosis, y todo va a ser un círculo vicioso. Y eso ocurre en la inflamación crónica, que esto es base, todo lo que les he mencionado,
de la fisiopatología de muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, la inflamación prolongada, ¿no?, de semanas, meses, en la que se puede observar signos de inflamación activa, destrucción celular e intentos de inflamación. Bueno, esto es un esquema pueden revisar la base bibliográfica que se muestra. Dice causas y consecuencias de la inflamación crónica sistémica de bajo grado. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque bueno, en el mundo actual, y ya hemos tocado algunos ejemplos, pues hay patologías que vamos a ver, crónicas, que tienen como base la inflamación. Y una de ellas que hemos estado hablando es el problema de arteriosclerosis, ¿no es cierto? Y bueno, este gráfico un poco trata de ver las causas y lo que nos puede suceder ante pues persistencia de ciertos agentes que nos pueden conllevar a enfermedades crónicas, muchas de ellas eran infectorias. Como por ejemplo tenemos pues la dieta rica en grasa nos puede conllevar a mayor formación de placa ateromatosa y obviamente nos puede producir una disfunción endotelial, ¿no es cierto? Y que nos puede conllevar a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y la actividad física, de la misma manera, nos puede producir un no adecuado nivel